Bueno, habría que separar un poco lo que es el deseo de uno lo que se puede observar objetivamente en la realidad. Por supuesto que yo tengo muchas ganas de que sí, de que esos fenómenos ocurran. Ahora, viendo objetivamente las cosas, creo que se puede decir que no es una situación tan acuciante, tan grave como en otros años. Hay un resurgir, creo que es más fuerte en sectores militantes o en movimientos sociales que propiamente en el campo intelectual o en el campo académico, pero comparado, digamos, con una década atrás, el pensamiento crítico ha recobrado algunos escalones. Pero creo que estamos muy lejos del nivel de influencia, el nivel de creatividad y de solidez intelectual que supo tener el pensamiento crítico de la izquierda en otros años. Y habría una nota que habría que mirar con cautela y con detenimiento, que es que buena parte de lo mejor de la producción contemporánea de la izquierda sigue siendo obra de pensadores que se han formado en los años 60, ¿no? Sigue estando vigente la producción de Perry Anderson, por supuesto. Bueno, Hoban ya ha fallecido, pero su obra es muy influyente. Jameson, por ejemplo, ¿no? Para nombrar los más conocidos internacionalmente. Pero no está tan claro la renovación en generaciones más jóvenes, ¿no? Podríamos decir que las generaciones que se pudieron haber formado en los años 80, 90, todavía hay una cantidad y una calidad en la producción que no es la que no es por lo menos la que yo quisiera. Y tenemos que ver qué pasa en el futuro. Es posible que esas generaciones, que inclusive es mi generación, en el futuro podamos tener más influencia y más solidez, pero objetivamente yo sería cauteloso, ¿sí? O sea, hubo un momento en que la izquierda y el pensamiento crítico tuvieron prácticamente una suerte de hegemonía intelectual, donde los autores más reputados, más reconocidos, más influyentes eran marxistas o eran de izquierda en un sentido más amplio, y hoy eso ya no es tan así. Ha mejorado la cosa, pero de ahí a concluir que nos hemos recuperado por completo sería, creo yo, exagerado. Hay mucha tarea por hacer. Bueno, desde el punto de vista de la descripción de la situación tal y como está, yo diría que después de un declive generalizado en prácticamente todos los ámbitos del saber, el marxismo se ha recuperado en parte, pero de manera desigual en distintas disciplinas o en diferentes ámbitos, ¿no? Me da la impresión, no estaría tan seguro, pero me da esa impresión que en el campo de la economía, que fue un campo tradicionalmente fuerte del marxismo, después de mucho tiempo de regresión, hay algo de recuperación, algo de producción nueva, pero es un campo en el cual el marxismo sigue estando como muy minoritario, muy acorralado, muy una fuerza marginal, sin demasiada presencia en el campo disciplinar propiamente dicho. En la historiografía creería yo que la cosa no es tan grave. La historiografía marxista tuvo un gran prestigio, fue una de las dos fuerzas dominantes junto con la escuela de los Annales durante todo el siglo XX. Nunca retrocedió tanto quizá, y creería yo que hay una presencia fuerte, aunque quizá no de la manera que uno más le gustaría. O sea, me da la impresión que en el campo de la historia se lee mucho y se utiliza mucho y se citan muchos autores marxistas, aunque pocos historiadores contemporáneos se manifiestan claramente o políticamente marxistas. En la sociología no tengo tan claro el panorama, pero me parece que el marxismo está en una situación más parecida a la que recién comentaba en la historia. Y en la antropología, sin ser un conocedor muy agudo de estas cuestiones, tendería a pensar que hay un auge muy grande de distintas corrientes posmodernas y que el marxismo ha ido quedando como relativamente acorralado. En las ciencias políticas o en la filosofía me da la impresión de que el marxismo no tiene demasiada presencia en las ciencias políticas, aunque en los últimos años puede estar recuperándola, sobre todo a partir de autores como Gerald Cohen
autores influidos por Sierra Cohen, como en Argentina, por ejemplo, Fernando Lizarra, que tiene una gran capacidad para interpelar a los politólogos y para interpelar también a los filósofos. Entonces me parece que en esos campos el marxismo sigue siendo una fuerza, si se quiere, minoritaria, pero que tiene una presencia respetable. Ahora, en cuanto no a lo que hay, sino al tipo de discusiones que a mí me parece como centrales, bueno, la que yo participo habitualmente, que es, por decirlo de alguna manera, mi campo de especialización, tiene que ver con la historia y con la teoría de la historia. Creo que es un aspecto clave del materialismo histórico, que es central y que lo va a seguir siendo. Me parece que hay una discusión muy importante, sobre todo desde el punto de vista no solo intelectual, sino también político, que tiene que ver con las discusiones normativas, con las controversias éticas y con los criterios de justicia. O sea, un marxismo tamizado o en diálogo con la obra, por ejemplo, de John Rawls y el liberalismo igualitario. Creo que eso es fundamental porque hoy en día es muy difícil sostener el tipo de certezas deterministas tecnológicas del marxismo más ortodoxo, más clásico, más tradicional, en donde el socialismo era casi la consecuencia inevitable, ineludible de un desarrollo histórico natural. Una vez que uno deja de creer en que las cosas sean así, se hace imperioso. Si el socialismo deja de ser una necesidad histórica inevitable, algún tipo de fundamentación o de justificación ética del socialismo. En consecuencia, creo que ahí hay un agujero tradicional en la teoría marxista que en los últimos años viene llenándose con obras importantes, y es necesario y justo que se llene. También me parece que el pensamiento crítico debe avanzar en un terreno que muchas veces, sobre todo en la tradición marxista, era mal visto, que es el de los diseños utópicos. Habiendo visto los desastres en que en general terminaron los ensayos de socialismo real, se hace necesario, indispensable, imperioso, poder analizar y pensar y diseñar modelos de economía y sistemas políticos alternativos al capitalismo que sean viables, que sean sustentables, y eso entraña necesariamente un ejercicio de una imaginación utópica, que no puede ser, por supuesto, la vuelta al viejo utopismo desentendido de las realidades materiales. Tiene que ser, digamos, un utopismo realista, una imaginación realista, pero que tenga capacidad para imaginar futuros posibles que no pueden ser reducidos como la consecuencia inevitable de un proceso histórico en curso. Yo creo que estamos en un estado de relativa orfandad, para usar ese término, estratégica. Creo que ahí hay un déficit que sería ingenuo y peligroso eludir o ignorar. Estoy convencido que con la caída de la Unión Soviética, con el tipo de modelo social, económico, político que esos sistemas no capitalistas implicaban, se cerró una etapa histórica, y que el socialismo debe reinventarse. O sea, el socialismo no puede ser algo semejante o parecido a esas experiencias sociales, tiene que ser una cosa muy distinta, pero no es tan sencillo saber cómo podría ser algo distinto, ¿sí? O sea, una cosa es el deseo que yo tengo, por supuesto, de trascender el capitalismo. Una cosa es la crítica al capitalismo, que creo que hay muy buenas razones éticas, políticas, económicas, ecológicas, para cuestionar al capitalismo en sí mismo, en principio, y no solo a determinados modos o formas o modalidades del capitalismo, sino al capitalismo como base genérica de una sociedad. Pero de esa crítica no es fácil deducir alternativas que sean viables económicamente, sustentables económicamente, conseguibles estratégicamente, y ahí hay un déficit muy grande en el conjunto de la izquierda mundial. Yo no pretendería, ni mucho menos, ni podría hacerlo, llenar ese déficit. Creo que eso es algo que se podrá, si es que se puede alguna vez, llenar colectivamente, y lo único que uno puede hacer honestamente es plantear los problemas y discutirlos con el mayor rigor posible. Entonces me da la impresión de que los sectores populares, la clase trabajadora y todos los grupos oprimidos tenemos una capacidad de resistencia que es verificable, pero no es fácil traducir la capacidad de resistencia en una potencialidad propositiva
y en un modelo de sociedad alternativo. Ahí hay un problema serio, grave, que no es, digamos, para que uno abandone la postura de resistencia. Creo que esa es la premisa básica, ¿no? Arrancamos resistiendo al orden del capital, pero hay también una cantidad de problemas muy grandes a la hora de diseñar alternativas. Así que me parece que la tarea de los próximos años va a ser la mayor eficacia, unidad y potencia para resistir, y un gran ejercicio de discusión y de imaginación para pensar alternativas que sean, como dije, económicamente viables, ecológicamente sustentables y políticamente posibles. O sea, porque no es un problema menor constituir una fuerza social y política que pueda transformar la sociedad. Pero hay un paso no políticamente previo, pero sí en cierto modo lógicamente previo, que es muy difícil diseñar una perspectiva estratégica si uno no tiene más o menos claro qué tipo de orden social viable y posible se encamina a construir, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos dan perspectivas estratégicas muy distintas si uno cree que podemos prescindir de la democracia representativa o si uno piensa que no es posible prescindir por completo, como creo yo, de formas de democracia representativa. Entonces hay un desafío muy complejo de combinar deliberación con cierto margen de representación. Por supuesto que las perspectivas estratégicas son muy distintas si uno piensa que es accesible en un corto o mediano plazo una sociedad que pueda prescindir del mercado por completo, o si no podemos prescindir del mercado, entonces habrá que pensar vías de socializar el mercado, etc. Entonces cualquier discusión estratégica tiene que estar vinculada a los horizontes posibles, que al mismo tiempo, cuando pensamos un horizonte posible, debemos pensar en dos planos: el horizonte deseable, en los objetivos últimos, pero muchas veces lo deseable no es accesible, no es posible. Entonces hay que combinar los principios éticos con cierto realismo de lo que se puede conseguir, y a partir de lo que uno piense según esos análisis, qué estrategia política y qué táctica concreta para cada situación y cada lugar se puede desarrollar. Es decir, una tarea política e intelectual sumamente grande, compleja, pero que cualquier izquierda que se proponga disputar seriamente con el orden del capital no tiene más remedio que afrontar, junto con muchas otras tareas, ¿no? Como consolidar movimientos reivindicativos de masas amplios y poderosos, como plantear nuevos problemas y nuevas agendas en el debate público, como disputar intelectualmente, etc. Es una pregunta muy compleja, larga para analizar y para responder, y sobre la que tengo pocas certezas. Yo diría algunas cosas a trazos gruesos, que son muy trazo grueso, pero que por lo menos da algún atisbo de orientación. La primera cosa que diría es que si uno analiza las distintas revoluciones del siglo XX, por supuesto que fueron muy diferentes. Es muy distinta la dinámica de la revolución cubana de la revolución rusa, ¿sí? La revolución china es diferente, pero si uno hace un estudio comparativo de esos procesos, encuentra algunos puntos en común. Y uno de esos puntos en común es que todas esas revoluciones se dieron lugar en un marco que me gusta llamar de exterioridad con respecto al sistema capitalista dominante. La exterioridad no siempre no estaba en el mismo lugar ni era del mismo tipo, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, o de lo que era Rusia, se trataba básicamente de una exterioridad política, ¿no? Había un sistema político dominante y zarista sumamente represivo, que hacía que las diferentes fuerzas políticas, justamente como no tenían ningún tipo de expresión legal, debieran adoptar, más allá de cuál fuera su perspectiva estratégica o sus objetivos políticos, algún tipo de ordenamiento insurreccional o de organización clandestina. Entonces uno podía ser semiliberal o un marxista reformista, pero debía adoptar ciertas actitudes revolucionarias porque el contexto obligaba un poco a eso. En el caso chino hay una exterioridad muy fuerte desde el punto de vista de la economía capitalista, ¿no? Pensemos que las fuerzas de Mao se hacen fuertes en sectores campesinos, que están bastante poco vinculados
a la economía capitalista y al mercado capitalista. O sea, hay una exterioridad, inclusive cuando se hacen fuertes en Shenan, hasta es una exterioridad geográfica, ¿no? Lejana de los grandes centros de poder y económicos. En el caso de las revoluciones centroamericanas, por ejemplo, es muy clara la exterioridad geográfica y también la exterioridad política, ¿no? Donde las guerrillas, sobre todo, se hacen fuertes en lugares relativamente remotos. Bien, me parece que si el posmodernismo significa algo, o la condición posmoderna significa algo, es que finalmente el capitalismo se ha extendido a todo el globo terráqueo y a todas las actividades o órdenes de la vida. Es decir, ya no hay regiones geográficas exteriores al dominio y a la influencia del capital. Ya no hay muchas posibilidades de bolsones económicos que puedan disociarse o desconectarse de la economía capitalista mundial. Se ha ido generalizando, por lo menos en Europa y en América, los sistemas democráticos burgueses, liberales, y junto con esto se da dando una circunstancia donde prácticamente no queda un exterior al sistema capitalista, ¿no? Ni siquiera a veces un exterior simbólico o ideal, porque el capitalismo ha logrado colonizar inclusive áreas de la vida humana que durante mucho tiempo no colonizaba o no colonizaba plenamente. Por ejemplo, pensemos en el esparcimiento, ¿no? Hoy en día el esparcimiento suele estar controlado por empresas capitalistas que han convertido a la actividad del esparcimiento en su nicho económico, con lo cual se ha reducido hasta en ese aspecto la autonomía de las clases trabajadoras, que por lo menos si estaban durante muchas veces estaban sometidas al control del capital en la esfera de la producción, tenían una gran autonomía en la esfera del esparcimiento, donde eran los propios obreros, por ejemplo, los que organizaban sus partidos de fútbol y tenían sus clubes, etc. Hoy el dominio de las empresas privadas se ha ido colonizando el esparcimiento, etc. Entonces hay un gran desafío que es muy complejo, que es que ya no hay una fuera del sistema capitalista donde las fuerzas revolucionarias se puedan hacer fuertes, ya sea una fuera político, una fuera económico o una fuera geográfico. Y en consecuencia la única alternativa que tenemos es acumular fuerzas dentro de las propias entrañas del monstruo. Y eso es ciertamente muy complejo, ¿no? Estamos siempre a riesgo de la cooptación por las propias fuerzas a las que queremos destruir. Pero creo que no hay ninguna alternativa. Y en consecuencia, cualquier movimiento revolucionario contemporáneo debe afrontar los desafíos de acumular fuerzas dentro del propio sistema capitalista en un sentido mucho más profundo de lo que se lo podía hacer o se lo hizo en tiempos pasados. ¿Cómo salir de esta situación? Que muchas veces hasta es como la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, ¿cómo desarrollar con eficacia una serie de reformas o de demandas reivindicativas sin que esas demandas reivindicativas aplanen o obturen toda perspectiva revolucionaria? Es ciertamente muy difícil, pero la alternativa de plantear principios revolucionarios sin tener capacidad para actuar en reivindicaciones inmediatas tampoco nos lleva a ningún lado. ¿Cómo se rompe esa situación? Bueno, yo no lo sé, si es que podemos hacerlo, lo descubriremos en la práctica, tratando de aunar las reivindicaciones inmediatas con una perspectiva mayor, pero ese es todo un problema sobre el que hay que pensar, hay que discutir y sobre el que hay que actuar. La otra cuestión que a mí me parece fundamental y que en América Latina creo es muy importante es que se han cambiado muy fuertemente las coordenadas políticas en las cuales se va a desenvolver en el futuro y actualmente en el presente cualquier proceso de lucha anticapitalista o antisistémica. Durante los años 50, 60, 70, las democracias liberales no lograban cuajar, no podían arraigarse en América Latina, ¿no? Estaba asolada por golpes de Estado, etc. Y en los últimos 30 años se han consolidado democracias liberales y se han consolidado inclusive con procesos de regresión del ingreso y de aumento de las desigualdades sociales, como fue característico en la etapa neoliberal. Y sin embargo, tenemos elecciones periódicas, tenemos toda una serie de atributos que uno puede encontrar que son pocas cosas, pero que esas mismas cosas no se podían consolidar en América Latina en otros años. En consecuencia, pienso que cualquier mecanismo o proceso de lucha revolucionaria en América Latina va a tener que actuar necesariamente en los marcos de una democracia liberal.
Y ahí tenemos el gran desafío de cómo actuar en los marcos de ese sistema, sin ser cooptados por el sistema, sin que el horizonte revolucionario se pierda, y al mismo tiempo cómo, luchando dentro de ese sistema, podemos trascenderlo, cómo podemos ir más allá de eso. Pero lo que puedo decir es cuáles son la situación que veo y los problemas que veo. Y las soluciones, no tengo ninguna receta. Bueno, yo creo que se puede prever en los próximos años un ascenso de la beligerancia social, de la lucha de clases, de los movimientos sociales. Creo que la izquierda argentina, sobre todo a partir de que el FIT ha logrado en los últimos años tener un caudal de votos que ha mantenido y que es considerable, que está superando el 1.000.000 de votos y una presencia sindical y en movimientos sociales importante, tiene el gran desafío, la posibilidad de convertirse en la fuerza aglutinante o en el epicentro de la resistencia a las políticas del gobierno macrista, aunque seguramente habrá que ver, ahí va a haber seguramente un terreno de disputa con el kirchnerismo, ¿no? Hay que ver, yo no lo descartaría, cuánto se vuelca el kirchnerismo o ciertos sectores del kirchnerismo a la lucha callejera, ¿no? o a la resistencia en la lucha social. Porque si uno observa, lo que se está viendo por ahora es mucho más bien cómo sectores kirchneristas se pasan, a veces con armas y bagajes, o a veces más indirectamente, a algún tipo de apoyo o distanciamiento muy tibio de las políticas del macrismo. Cuando con el acuerdo con los fondos buitres, bueno, o sea, hay un acuerdo parlamentario con amplísima mayoría porque hay votos del peronismo, o sea, hay votos inclusive de muchos referentes del kirchnerismo que le dieron el apoyo. Entonces el kirchnerismo hay que ver hasta qué punto se constituye o no como oposición. En la medida en que ciertos sectores del kirchnerismo se constituyan como oposición, la izquierda, sobre todo el FIT y lo que sobrevive de la izquierda independiente, tendrá el desafío de ser el eje de la resistencia a las políticas del gobierno. Creo que tiene todas las chances la izquierda argentina de ser el epicentro del núcleo hegemónico, por decirlo en lenguaje gramsciano, de la resistencia al ajuste macrista, que para mí es una consecuencia ineludible de lo que va a suceder en los próximos tiempos, meses, años. Por supuesto que de ser la fuerza fundamental en la resistencia hay varios escalones complejos para dar de esa resistencia, cómo constituir una alternativa política, ¿no? Las posibilidades para construir una alternativa política por izquierda lo veo un poco más complicado. Creo que hay problemas inclusive teóricos, intelectuales y de tradición política en la izquierda argentina que me hacen ser relativamente escéptico sobre esa posibilidad, a la que sin duda yo apuesto, ¿sí? Pero apuesto con cautela. O sea, creería que en los próximos años la izquierda en Argentina va a ser el puntal de la resistencia al ajuste, pero creo que vamos a tener grandes problemas a la hora de constituir una alternativa que sea creíble para sectores numerosos de la población. Por supuesto, para los que ya estamos convencidos, eso es más sencillo, ¿sí? Pero creo que ahí se va a jugar un gran partido. O sea, me parecería casi seguro que la izquierda va a ser el puntal de la resistencia, pero vamos a tener grandes problemas para constituir una alternativa política de masas influyente, y ahí, bueno, y cómo evitar las escisiones a las que esas controversias suelen conducir.